El 80% de los consejos en TikTok son malos consejos. Un malentendido común es confundir fuerza mental con actuar duro. Amy Morin ha pasado más de 2 décadas ayudando a las personas a desbloquear el poder de la resiliencia como trabajadora social clínica con licencia y autora de ventas internacionales del bestseller 13 cosas que las personas mentalmente fuertes no hacen. Después de convertirme en terapeuta, mi madre falleció repentinamente. Ella y yo fuimos muy unidas. Este es probablemente uno de mis mayores miedos en la vida. No tengo dinero ni para pagar las facturas. ¿Cómo se supera esta situación? Un momento difícil. Y cuando quieres hacer algo mejor en la vida, cuando quieres mejorar tu salud mental, deberías hacer algo. Fue entonces cuando escribí una lista de lo que las personas mentalmente fuertes no hacen. Y lo publiqué en internet. 15 millones de personas lo leyeron. Llegué a convertirme en una autora que escribe libros porque resonó con tantas personas. No siempre se trata de lo que haces, sino de lo que dejas de hacer. Amy ha vendido más de 1 millón de copias con su serie transformadora, empoderando a padres, mujeres y profesionales para desarrollar fortaleza mental. Cuando nuestras emociones suben, nuestra lógica baja. Así que cuanto más intensa sea la emoción que sentimos, más difícil es pensar con claridad. No repitas los mismos errores constantemente. No te rindas tras el primer fracaso. Disfruta el viaje y no te preocupes tanto por el futuro. Ha inspirado a audiencias en gigantes globales como Google, YouTube y Under Armour y ha aparecido en Time, Oprah.com y Men's Health, con apariciones en Good Morning America y CNBC. Una oradora, autora y líder de pensamiento, Amy está redefiniendo cómo entendemos y cultivamos la fortaleza mental para una vida más fuerte y resiliente. Bienvenidos a Historia de Éxito. Soy su anfitrión, Scott Clary. ¿Por qué la gente tiene tanta dificultad para desarrollar resistencia mental y callos mentales? ¿Y por qué es tan difícil ser mentalmente fuerte? ¿Cuáles son las cosas, aparte de lo obvio, que nos desgastan todos los días con las que tenemos tanta dificultad para lidiar? Oh, esa es una gran pregunta. Bueno, nadie nunca nos enseña cómo ser mentalmente fuertes, ¿verdad? Como si no fuera nada que aprendí en la escuela. E incluso cuando iba a ser terapeuta, hablaban mucho sobre construir sobre tus fortalezas y descubrir qué funciona bien en la vida. Pero en realidad nadie te enseña cómo enfrentar los tiempos difíciles, cómo haces el duelo, cómo lidias con una pérdida en tu vida o cuando te encuentras con un obstáculo. Y hay muchos libros por ahí escritos por personas que son muy buenas en marketing, pero no necesariamente dan buenos consejos. ¿Y vemos lo mismo con TikTok? Y la investigación mostrará que el 80% de los consejos en TikTok relacionados con la salud mental son malos consejos. De hecho, gran parte de ello es destructivo y perjudicial. Entonces, ¿de dónde obtenemos nuestra información? En mi niñez, los maestros no hablaban de los sentimientos. Mis padres ciertamente no hablaban sobre emociones o cómo lidiar con la tristeza o la ansiedad. Era más como deja de llorar o no te preocupes por eso. No ayuda que te digan no te preocupes cuando estás lidiando con algo difícil. Eso no hace que dejes de preocuparte. Te hace sentir como si algo estuviera mal contigo. Así que por eso crecemos realmente sin saber muchas de estas cosas básicas porque nadie nos enseñó. Luego no pudimos practicar. ¿Cómo lidias con estos desafíos en la vida y qué haces al respecto? Entonces, muchas de las soluciones a las que recurrimos son cosas que funcionan muy bien en el momento, ya sea comer demasiado porque estoy sola o tomar una bebida para relajarme o quedarme despierta hasta tarde en la noche creyendo que seré más productiva. Estas cosas funcionan momentáneamente, pero luego se vuelven en contra. Tenemos dificultades para conectar los puntos y pensar en alternativas o soluciones. O si me siento realmente incómoda en este momento y podría recurrir a esta cosa que me ayuda en el momento y no voy a hacer eso, entonces, ¿cómo voy a tolerar este sentimiento incómodo? ¿O cómo voy a seguir adelante? ¿O cuando algo parece aterrador, eso significa que no debería hacerlo? No, a veces eso solo significa que da miedo y deberías hacerlo de todos modos. Pero como nadie habla de ello y nadie nos enseña estas cosas, es realmente difícil construir fuerza mental hasta que tienes una receta de cómo hacerlo. ¿Qué se necesita? ¿Y qué pasos debes seguir para llegar allí? Y creo que otro gran malentendido es que las personas confunden la fuerza mental con simplemente actuar duro. Y pensarán, bueno, si no lloré durante 3 meses, significa que fui fuerte. O si avanzo a toda costa, entonces claramente soy una persona fuerte. La gente se resiste a rendirse. En las redes sociales abundan memes con mensajes como «nunca te rindas».
Si tu negocio está fracasando y estás al borde de la bancarrota, detente de inmediato y prueba algo distinto. Pero veo a tantas personas que quieren seguir adelante porque piensan que hacer algo diferente, cambiar de dirección, rendirse, sería simplemente una señal de que no soy mentalmente lo suficientemente fuerte para manejarlo. Pero hay tantas cosas en la vida de las que deberíamos alejarnos y aprender. Vaya, esa respuesta es excelente. Pero aún así, cuando alguien escucha esa respuesta, sigue impactado. Así que ahora tengo que averiguar cuándo debería alejarme, cuándo quedarme, qué cosas me benefician, qué cosas me perjudican, a qué instintos debo escuchar, a cuáles no debo escuchar. Exploraremos todo a fondo, pero considero crucial comprender tu propio viaje, ya que me agrada aprender de quienes, de algún modo, escribieron el manual de jugadas. Tú, como todos los demás que escuchan, no tenías este manual mientras crecías. ¿Cuál fue tu primer punto de inflexión en tu vida, que no fue solo una experiencia de prueba, sino algo que te impulsó a decir, quiero averiguar cómo superar esta mierda, pero también necesito averiguar cómo superar la siguiente cosa, y la siguiente cosa, y la siguiente cosa, porque la cosa y la reacción que estoy teniendo a esta cosa en particular, estoy asumiendo que es más o menos cómo evolucionó este concepto, no me está sirviendo, así que guíame a través de tu interés en este campo, es la mejor manera de ponerlo. Bueno, crecí siendo un niño increíblemente ansioso. Vomitaba antes de ir a la escuela todos los días durante años. Detestaba la escuela, la gente me preguntaba qué era lo que odiaba de ella, ni siquiera tenía las palabras. Dije que es un día muy largo, y hasta el día de hoy ni siquiera sé exactamente qué es lo que odiaba de eso. Como que tenía buenas calificaciones, tenía amigos. No quería estar allí, sentía que fueron 4 años como un día escolar, y entonces vomité antes de ir a la escuela. Tomó mucho tiempo para que mis padres se dieran cuenta de esto, pero alrededor de las 9 de la mañana, de repente me sentí mucho mejor. Yo tampoco supe lo que era por mucho tiempo, pero a eso de las 9 de la mañana corro y me divierto. Ellos estaban como, el autobús acaba de pasar. Y al saber que no debías ir a la escuela, de pronto te sientes mejor. Y así supe que como adulta nunca quise hacer algo que me hiciera sentir tan mal que tendría una respuesta física como esa. Siempre me interesó la fortaleza mental. Nunca recibimos terapia por eso. Nunca nos gustó. Esto no era usual en la zona rural de Maine donde crecí y nadie hablaba. Ni siquiera conocía a alguien que fuera a terapia. Entonces no era algo que mis padres hubieran considerado. Ellos solo decían que tendrás que resolver esto en la vida. Pero realmente quería saber por qué sucede eso. Y originalmente pensé que iba a ser médica, me di cuenta muy temprano en la universidad, eso no era para mí, cambié de rumbo y me metí en trabajo social, me convertí en trabajadora social clínica. Mi hermana también es terapeuta, curiosamente. Y durante mucho tiempo tuvimos estas oficinas contiguas en la zona rural de Maine. Era como si ella y yo fuéramos las únicas terapeutas en un radio de 100 millas. Si buscabas terapia, prácticamente tenías que acudir a una de nosotras. Pero aproximadamente un año después de convertirme en terapeuta, mi mamá falleció repentinamente. Tuvo un aneurisma cerebral y ella y yo habíamos sido muy unidas. Al perderla me di cuenta de que este es probablemente uno de mis mayores miedos en la vida. Y ahora lo estoy enfrentando de frente. ¿Y cómo superas eso? Y sentí que incluso como terapeuta estaba increíblemente despreparada para pasar por el duelo y lidiar con eso. Esto fue lo que me inició en el camino de averiguar cómo construir fortaleza mental durante tiempos difíciles. ¿Qué significa ser fuerte cuando tienes el corazón roto y estás luchando de verdad? Y fue exactamente 3 años después del día en que murió mi madre. Mi esposo de 26 años murió de un ataque al corazón. Ni siquiera sabía que era posible a esa edad. Hablemos de mi mayor miedo tras perder a mi madre. Mi mayor miedo en la vida ciertamente era entonces, Dios mío, ¿qué pasaría si perdiera a alguien más? Mi mayor miedo habría sido perder a mi esposo. Pero en el fondo de mi mente pienso que eso no ocurre, ¿cierto? Como que no vas a perder. Y luego simplemente se sintió así, solo. Más allá de las palabras para describir cómo fue, ocurrió en el 3er aniversario del día que perdí a mi mamá. Estábamos teniendo esta discusión como, un aniversario es duro. ¿Qué vamos a hacer en este día? Y fue esa noche que murió de un ataque al corazón. Así que ahora no tengo a mi mamá, no tengo a mi esposo. Se espera que sea terapeuta para ayudar a otros a enfrentar sus dificultades. No tengo dinero ni para pagar las cuentas. Los terapeutas tienen salarios bajos. Ya teníamos una casa con hipoteca que pagar. Y pensé, ¿cómo superas esta conversación sobre, ya sabes, un momento difícil? Y mucho de lo que había aprendido hasta ese momento era, está bien,
En la escuela me habían enseñado que cuando quieres hacer algo mejor en la vida, cuando quieres mejorar tu salud mental, deberías hacer algo, como agregar algo bueno a tu lista de cosas que ya estás haciendo. Sin embargo, en ese momento difícil de mi vida pensé que lo último que quería era otra tarea pendiente. Amy, practica gratitud por 3 horas diarias y te sentirás mejor. No funcionó, necesitaba deshacerme de algo. Mientras no haga ciertas cosas, estaré bien. Y unos años después de que mi esposo falleció, comencé a escribir porque quería mantener mi casa. En resumen, no quería quedarme sin hogar ni mudarme, pero había empezado a crear contenido en línea solo para ganar un dinero extra y poder mantener mi hogar. Pero al principio eran artículos muy genéricos sobre cosas aleatorias, nada que ver con terapia o algo así. Pero unos años después de eso, como trabajé en mi duelo, realmente tuve que hacer mucha introspección, excavando, averiguando cómo no tener ciertos malos hábitos y estarás bien. Afortunadamente volví a encontrar el amor. Me casé de nuevo, obtuve una nueva casa y un trabajo. La vida parecía bastante buena, pero alrededor de ese mismo tiempo, a mi suegro le diagnosticaron cáncer terminal. Y yo pensé, después de tanto tiempo de luto, ya sabes, estoy por perder a otro ser querido justo cuando la vida parecía mejorar. ¿Cómo voy a lidiar con una pérdida más? Y me escribí una carta de lo que no debía hacer porque eso era lo único que parecía factible en ese momento, solo, Amy, no hagas estas cosas y estarás bien. Fue entonces cuando enumeré lo que las personas mentalmente fuertes evitan hacer. Y lo puse en internet esperando que alguien lo leyera, pero 15 millones de personas lo leyeron. Y así fue como llegué a ser una autora que escribe libros porque resonó con tantas personas que a veces no se trata de lo que haces, sino más bien de lo que no haces. Y esta primera lista, esta lista que como de nuevo, como se volvió viral, obviamente es cuando cosas así te llegan al corazón. Sabes que todos están lidiando con ello, pero nadie sabe cómo ponerlo en palabras. Y tú incorporas en esta lista cosas de tus propias experiencias vividas, probablemente, pero también de tu formación profesional, entendiste cómo estas cosas te impactan. Así que en realidad comencemos con eso. Aquí está la primera versión de la lista que creo que ayuda a las personas a superar estos momentos tan difíciles, basada en todas las diferentes experiencias que has vivido. Y luego podemos hablar tal vez de por qué estas cosas funcionan tan bien. Y podemos hablar sobre los aspectos psicológicos e incluso biológicos de ello, porque hay mucho allí que abarca como la fortaleza mental y hacerse a uno mismo no inmune a estas horribles situaciones por las que todos van a pasar, pero al menos mejor equipado para lidiar con ellas. Seguro, mamá, repasa la lista. Vamos a repasarla, sí. Vamos a repasar la lista. Simplemente comienza. Es un buen marco de referencia para empezar y luego podemos continuar desde allí. Hagamos estas tareas en orden para probar mi memoria. Creo que lo tengo escrito en algún lugar. Sí, no te sientas mal contigo misma. No entregues tu poder, no cometas los mismos errores una y otra vez. No te rindas después de tu primer fracaso, no temas a la soledad, no te alejes del cambio, no resientas el éxito de otras personas, no te preocupes por complacer a todos, no sientas que el mundo te debe algo. Discutamos las reglas o leyes sobre lo que las personas mentalmente fuertes no hacen. Así que puedes, desde una perspectiva de terapeuta, hablar sobre por qué estas cosas son tan poderosas. Y no tienes que pasar por cada uno, pero habla sobre lo que estas cosas realmente le hacen a la persona cuando están pasando por un momento difícil. ¿Por qué, por ejemplo, no hacer algunas de estas cosas te permite pasar por una muerte o esta experiencia muy traumática? En resumen, se trata de asumir la responsabilidad por tus pensamientos, sentimientos y comportamiento. La lista comienza con no te compadezcas de ti mismo porque es exactamente donde yo estaba. No es justo, tengo otra pérdida en mi vida. ¿Por qué yo? Pero como terapeuta sabía que quien entra sintiéndose lástima por sí mismo no mejorará. Y si ofreces una solución o apoyo a alguien que se compadece a sí mismo, su respuesta inmediata es que eso no funcionará para él. Y aquí está la razón, como si mi caso fuera especial. Sí, esa estrategia funciona para el 99.9% de las personas en el mundo, pero yo soy el 0.1% para el que eso nunca va a funcionar. Se molestan un poco cuando alguien intenta ayudarlos. Así que supe que está bien estar triste y que tenemos que estar tristes. Eso forma parte de nuestro duelo. Así es como sanas atravesando esas dificultades.
Pero también sabía que si me obstinaba y exageraba que mi vida era peor que la de todos los demás o que esto era tan horrible, nunca podría recuperarme. Haría que esas cosas fueran ciertas, podría decir sí, mi vida es terrible y voy a pasar el resto de ella sentada en mi sofá y nunca más saldré, pero eso no me haría bien a mí ni a nadie más, así que... Y muchas de las cosas en esa lista realmente se tratan de eso. Mantén el control sobre tus pensamientos, sentimientos y comportamiento. No entregues tu poder. Puedes llamarme idiota, pero no tengo no tengo que sentirme mal. Eso sería mi elección si dijera como, oh, me siento realmente mal porque Scott me insultó hoy. No, simplemente puedo decir, está bien, esa es su opinión y seguir adelante. Si tienes un compañero de trabajo que habla mucho, podrías pensar que desperdicia tu tiempo y arruina tu día porque no para de hablar. Y no puedo hacer nada. También podrías fijar un límite diciendo que no lo harán en este momento. Gracias por hablar conmigo, pero no puedo conversar. Estoy ocupada, tengo algo que hacer. Todas estas cosas a veces dificultan decir que realmente soy yo quien está a cargo, pero al mismo tiempo hay mucha libertad en saber que puedo elegir qué tipo de vida quiero tener. No puedo controlar todas las cosas que me suceden, pero tengo tantas opciones, y aun cuando observamos cosas fuera de tu control. No puedes controlar el comportamiento de otra persona. No puedes controlar la economía ni si las personas compran tus productos, pero sí puedes controlar la calidad de lo que ofreces y cómo respondes a ciertos comportamientos de la gente. Tomando eso en cuenta, creo que nos da mucha libertad para decir que la elección depende de nosotros. Al igual que no siempre puedes controlar la mano que te ha tocado en la vida, hay tantas opciones y cómo respondes a ellas. Esta lista trata sobre las personas que venían a mi consultorio de terapia, a quienes se les habían entregado cartas increíblemente difíciles en la vida. Sin embargo, los optimistas que dirían esto ha sido difícil, pero con mis habilidades y recursos, así es como lo superaré, lograban salir adelante. A pesar de todo, tenían más esperanza sobre el futuro que otros que se quejaban de lo mal que estaba su vida. Y querían venir la próxima semana y contarme lo horrible que había sucedido todo en los últimos 7 días. ¿Puedes creer lo terrible que ha sido esto? Estos individuos no progresan, y parece tan obvio desde el exterior como sí, solo toma un poco de tiempo, un poco de esperanza, un poco de optimismo, la voluntad de probar cosas nuevas y la apertura para decir voy a experimentar, y si fallo o cometo un error puedo manejarlo y estaré bien. Me encanta eso. Se trata de propiedad y de ser como yo necesito preguntar porque es fácil de decir y como mencionaste mucho, más difícil de hacer y vivir. Así que sí, propiedad extrema sí. Creer que tú le sucedes al mundo. El mundo no te sucede a ti y puedes tomar control de tus circunstancias es un cambio de mentalidad muy importante. Pero en el momento, sea o no sea, Dios no lo quiera, alguien fallece o en una escala mucho más ligera, tu negocio no está funcionando o tu cónyuge te engaña. En el momento, para algunas personas, es casi imposible alejarse porque creo que al igual que la ira y la ansiedad, simplemente se apoderan y te sientes impotente. Así que quizás hablemos de tu estrategia o incluso de algunas de las estrategias que has ayudado a tus clientes como terapeuta. ¿Cómo te alejas del momento para poder pensar con claridad para que puedas volver a esta lista? Porque creo que si alguien no está pasando por algo traumático, es muy fácil decir, oh sí, eso suena bien para la próxima vez hasta que están pasando por algo y luego de repente las reglas se van por la ventana. Es cierto, las investigaciones muestran que cuando nuestras emociones aumentan, nuestra lógica disminuye. Entonces, cuanto más intensa sentimos una emoción, más difícil es pensar con claridad, como acabas de insinuar. Entonces, si alguien te diera una prueba para tomar cuando estás realmente enojada, obtendrías una puntuación baja en ella. Te desconcentras cuando estás enojada. Y la ansiedad nos hace lo mismo, o una tristeza abrumadora. Es casi imposible averiguar qué hago a continuación. Así que todos necesitamos herramientas para lidiar con sentimientos incómodos. Y a veces son cosas simples. Solo ponerle nombre a una emoción quita mucho de su aguijón. Si pudiera decir, oye, estoy muy ansiosa hoy, mi ansiedad disminuye un poco solo porque he ayudado a mi cerebro y cuerpo a comprenderlo. Si luego puedo decir, ¿me está sirviendo bien esta emoción? Lo llamaremos un amigo o un enemigo. Como a veces es nuestro amigo, si te sientes muy triste por algo que has perdido, acéptalo. Pero si estás triste y estás a punto de pedir un aumento en ese momento, eso no es tu amigo. Deseas mejorar tu ánimo antes de la reunión.
En resumen, todos requerimos habilidades y herramientas para mejorar nuestro ánimo. Escuchar una canción alegre por unos minutos podría funcionar. Podría ser cuestión de decir, voy a dar una vuelta a la manzana, voy a salir a la naturaleza, voy a hacer algo para reducir la intensidad de este sentimiento. Hacer lo opuesto ayuda. Si me siento muy triste, mi cerebro dirá, quédate en pijama y siéntate en el sofá hoy. No necesitas salir y hacer nada. Nunca he conocido a alguien que dijera que se sintió increíble después de saltarse el trabajo y quedarse en pijama en el sofá hasta el mediodía. Y aparte de cuando tenía 8 años y no quería ir a la escuela, pero en su mayoría cuando hacemos lo que nuestro cerebro nos dice que hagamos cuando estamos atrapados en un mal humor, solo refuerza el mal humor. Escuchar música enojada cuando estamos enojados intensifica nuestro enojo. A veces hay que reconocer que ciertas emociones no nos están beneficiando, así que voy a hacer lo contrario. A veces colaboro con personas para crear una lista de potenciadores del estado de ánimo. Entonces, ¿qué haces cuando estás muy feliz? Si llegaras a casa del trabajo y estuvieras de un humor increíble, ¿qué probablemente harías? ¿Podrías compartir una lista de reproducción con las canciones que escucharías? Quizás llamaría a un amigo, saldría a caminar, podría trabajar en mi jardín por un rato, y tomaremos esa lista de cualquier cosa que digan y la colgarás en el refrigerador. Cuando llegues a casa del trabajo y estés de mal humor, haz algo de la lista. Puede que no tengas ganas, pero te hará sentir un poco mejor. Y controlamos nuestras emociones. Mucha gente dice que no deberías controlar tus sentimientos. No, por todos los medios deberías. Está bien sentirse triste y ansioso cuando esas emociones te sirven, pero no tienes que quedarte atrapado en ellas. Tenemos cierto control sobre nuestro comportamiento y también podemos controlar lo que pensamos. Si amaneces triste, creerás que será un día terrible. No puedo lidiar con nada, la gente me tratará mal, a nadie le caigo bien. Entre más pienses en eso, peor te sentirás y cuanto peor te sientas, más lo pensarás. Cambia tu perspectiva. Pregúntate, ¿por qué hoy podría ser un buen día? ¿Qué es una cosa que puedo hacer hoy? Y luego también cambias tu comportamiento. Así que si cambiamos cómo pensamos y cómo nos comportamos, cambiamos cómo nos sentimos. Todo esto parece cosas de sentido común cuando realmente lo piensas, pero literalmente nadie nos enseña esto cuando somos niños. Y no sé por qué no lo hacen porque habría cambiado tantas vidas. Eso es lo que recibo de la gente. Si tan solo hubiera aprendido hace 20 años. Oh, sí. Como escucha, al final del día, el sentido común no es común. Y esto cuando lo dices es como, bueno, sí. Si estoy molesto, debería concentrarme en cosas que son positivas para no actuar cuando estoy como de nuevo. Cuanto más emoción, menos lógica. Cuanto más enojo, más estúpido eres. Así que tal vez no respondas ese correo electrónico, tal vez no respondas a tu novia, novio, esposa, marido, cuando estés súper molesto y hayas tenido un mal día. Parece tener sentido. Es lógico, pero nadie lo hace. Ese es el problema. Como que las personas no operan de esta manera y responden cuando están enojadas y simplemente hacen cosas sin pensar. Y esto, ya sabes, agrava el problema. Por eso intentamos crear un marco donde la gente pueda dar un paso atrás. Y de nuevo, siempre habrá problemas en la vida, pero cómo abordas ese problema va a dar resultados muy diferentes a si solo estuvieras súper emocional cuando lo abordas. Tengo curiosidad, ¿por qué te enfocas en los no en lugar de los sí? Esa es básicamente la premisa de tu trabajo. Sí, entonces ya sabes, como terapeuta, me dijeron que construyeras sobre las fortalezas de las personas. Cuando alguien entra a tu oficina y dice, Amy, he estado escribiendo en mi diario de gratitud 3 veces al día, se supone que debo decir sí, sigue así. Simplemente estoy haciendo eso, pero pensé que si fuera un entrenador físico y me dijeran que haga ejercicio por 30 minutos, sería similar. De acuerdo, lo haré. Si quiero ponerme en forma, seguiré tus indicaciones. ¿Qué pasaría si no me dijeran que no comiera la dona de jalea camino al gimnasio? Estaría molesta porque tendría que pasar 1 hora extra en la cinta de correr. No, simplemente preferiría renunciar a la dona. Eso es lo que observaba con la gente en mi oficina. Y muchas de estas personas son sumamente inteligentes. Han leído libros de autoayuda y han trabajado en sí mismos. Algunos de ellos han estado en terapia antes y están haciendo todas estas cosas. Pero luego tenían como un mal hábito contraproducente que realmente estaba deshaciendo mucho de su progreso y sentían que estaban atascados. En lugar de decir, oye, me gustaría que tomaras 3 clases más de yoga y meditaras 4 horas más esta semana. ¿Y si tomamos los 30 minutos que pasas quejándote cada semana al volver del trabajo? ¿Qué tal si nos deshacemos de eso? No, en cambio, haz algo diferente durante ese tiempo. Podrías sentarte en el sofá y ver televisión por media hora, pero no pasemos 30 minutos quejándonos de tu vida. La gente diría que su vida ha cambiado al renunciar a algo, y a veces es más difícil que eso.
No es solo un pequeño hábito que estamos haciendo. A veces es algo profundamente arraigado en nosotros o algo de lo que obtenemos un beneficio. Si volviéramos a sentir lástima por ti mismo, he trabajado con personas que dijeron que llaman a sus amigos por la noche para contarles todas las cosas malas. Compartimos las cosas malas que nos sucedieron ese día, así es como nos unimos. Entonces, si no vamos a quejarnos de lo terrible que son nuestras vidas, de qué vamos a hablar y tenemos que averiguar eso, como, ok, ¿qué es lo que obtienes de este hábito y luego qué podrías hacer en su lugar para que aún estemos satisfaciendo esa necesidad? O alguien que incluso tiene un hábito como fumar, bueno, la gente sabe que fumar no es bueno para ti, pero ¿qué obtienes de ello? Bueno, siento que alivia mi estrés, ok, entonces, ¿qué más vamos a hacer para aliviar tu estrés? No se puede simplemente decir a alguien que deje de fumar, entonces tenemos que ver qué obtienes de estas cosas y luego qué podrías hacer en su lugar. Pero cuando las personas abandonan ese único hábito que las ha mantenido atrapadas, de repente todos sus buenos hábitos se vuelven mucho más efectivos. Soy una gran defensora de trabajar de forma más inteligente en vez de más ardua. Muchas personas llegaban a mi oficina agotadas, e incluso venir a terapia se sentía como una tarea más en su lista. Y lo último que querían era que les dijera, aquí tienes 6 cosas más que tienes que hacer esta semana. Y sé que cuando sentía que estaba en un lugar difícil en la vida, eso tampoco habría sido útil. Solo necesitaba saber como qué no necesitas hacer hoy. Y si leía esa lista en la mañana, lo cual haría, la leería en la mañana, la leería en la tarde, la leería en la noche. Mientras pudiera decir, no hagas estas cosas hoy y estarás bien, se sentía más manejable que crear una lista de 13 cosas que sentía que tenía que hacer hoy. Stan es muy sabio y probablemente lo hayas visto. Tengo mucha curiosidad, pero ¿crees que hay algunos hábitos que son tan negativos que la gente hace que son tan poderosos que pueden descarrilar todo el progreso positivo que están haciendo? Como que así de malos pueden ser algunos de estos malos hábitos que quizás ni siquiera parecen tan malos. Quejarse durante media hora después del trabajo puede parecer inofensivo, pero afirmas que eso puede arruinar mucho del progreso logrado. Realmente puede, y así sucede. Muchas de estas cosas no parecen ser un gran problema, o si alguien dice, está bien, lucho con tomar riesgos. Bueno, esta persona podría estar haciendo un progreso increíble en su vida profesional y personal, y sin embargo, ciertos obstáculos van a impedirles hacer suficiente progreso para que sientan que realmente pueden alcanzar su máximo potencial. Entonces alguien podría decir, sí, sabes, tengo algunos amigos, pero nunca doy el primer paso. Solo invito a tomar café a quienes sé que desean ser mis amigos. Este nuevo conocido que conocí en algún lugar o nunca quiero correr un riesgo empresarial porque ¿qué pasaría si no funciona? Así que esa es alguien que no importa cuánto medite o cuántas veces escriba en su diario de gratitud. Si no te atreves a correr un riesgo porque no puedes manejar la ansiedad, no importa que estés haciendo todas estas otras cosas. ¿Cómo puede alguien evaluar dónde se encuentra en su propia fortaleza mental? Sí, esa es una buena pregunta, porque he tenido personas que leen el libro y dicen realmente no pensé que era un complaciente hasta que leí el capítulo, y luego realmente resonó conmigo. Cada capítulo tiene una lista de verificación para revisar y ver si haces alguna de esas cosas, y eso a veces ayuda a la gente a reconocerlo. En nuestras vidas podemos preguntarnos, ¿con qué emoción me siento realmente incómoda? Todos tenemos una, tal vez sea vergüenza, por eso evitamos riesgos sociales. O podría ser ansiedad, así que no hacemos nada que realmente nos exponga y nos ayude a probar cosas nuevas. Podría ser tristeza. Así que nunca queremos hacer nada donde podríamos fallar porque estaría demasiado triste y no podría manejar eso. Así que solo con hacerte esa pregunta puedes obtener una buena perspectiva sobre cuál es esa emoción que me aterra experimentar. Y cuando la experimento, ¿qué hago después? Así que a veces alguien dirá, bueno, simplemente lo alejo e intento no sentirlo. O soy muy rápida y hoy todos tenemos smartphones. Así que alguien que es intolerante al aburrimiento recoge su teléfono todo el tiempo o la soledad. No puedo tolerar la soledad. Nuestros teléfonos pueden ser herramientas increíbles para construir fuerza mental, ya que ofrecen consejos gratuitos, herramientas y aplicaciones geniales que podemos usar ahora mismo. Pero para muchos de nosotros simplemente se convierte en una forma de evitar sentirnos incómodos. Y si nunca sientes una emoción incómoda, luchas para aprender de ella. Existe cuando las personas se sumergen en el ámbito de la autoayuda de la fortaleza mental. Van a toparse con otros conceptos como la resiliencia y la determinación y todas estas otras cosas. ¿Y hay una diferencia significativa? No quiero que la gente confunda uno con el otro, o quizás sean iguales. No tengo idea. Pero desde tu interpretación, ¿hay diferencias entre estos temas de mentalidad que las personas intentarán incorporar?
Me encanta que hayas preguntado eso porque muchos usan estas palabras indistintamente, pero hablamos de resiliencia. Se trata de recuperarse de algo difícil en tu vida. No debemos vivir construyendo algo solo para esperar que caiga el próximo zapato, ¿verdad? Como que todos vamos a experimentar dificultades, pero Dios, quiero que también disfrutemos los buenos momentos de la vida. La fortaleza mental se trata de disfrutar al máximo los buenos momentos de la vida y sacarles el mayor provecho. Porque muchas personas luchan con eso. Dirán, sabes, no puedo permitirme ser feliz o lucho por permitirme sentir ciertas emociones. La fortaleza mental no solo te ayuda a recuperarte de las dificultades, sino que también hace que los buenos momentos sean 1.000.000 de veces mejores. Así que se trata de ambos. Cuando se habla de tenacidad, la gente menciona la perseverancia. A veces se usan estos términos indistintamente, pero en realidad se trata de tu habilidad para continuar. Bueno, no creo que debamos, creo que seguimos adelante la mayoría de nosotros durante demasiado tiempo. Pienso que deberíamos renunciar con más frecuencia y más pronto. Veo a muchas personas que, por ejemplo, se torcieron el tobillo pero siguieron corriendo, creyendo que eso representaba la máxima resistencia y perseverancia. No puedes correr durante 6 meses porque realmente lo has estropeado. Si hubieras descansado ese día, estarías mucho mejor. Mi negocio perdió dinero por 3 meses, pero pensé que si aguantaba un poco más, mejoraría. ¿Qué tal 3 años en lugar de 3 meses? He conocido a gente que es como, ya sabes, no se rinden. Y yo estoy como, no, por favor, ríndete. Cambia de rumbo, haz algo diferente. Por lo tanto, la fortaleza mental también implica saber que está bien pedir ayuda. Está bien abandonar completamente, hacer algo diferente y tener la fuerza para decir, sabes, mi ego no depende de eso. No tengo que terminar la carrera con una pierna rota o no tengo que hacer que este negocio llegue a buen término solo porque declaré hace 3 años que iba a hacerlo. Tal vez ese ya no es mi objetivo, quizás ya no tiene sentido o simplemente no funcionará. Y eso está bien. Así que creo que lo que realmente diferencia la fuerza mental no es como si fuera a ganar a toda costa. Es como, no, voy a estar bien incluso si no gano. De cualquier forma está bien y daré mi mejor esfuerzo, pero está bien sin importar el resultado. Esa es una diferenciación clave, y creo que es una forma mucho más saludable de pasar por la vida. Porque de nuevo, cuando lo dices, estoy completamente de acuerdo en que así es como se pueden interpretar esas palabras. Y en realidad ni siquiera creo que eso sea la forma en que, quiero decir, Angela Duckworth es perseverancia. No creo que haya nadie que realmente defienda las palabras perseverancia o resiliencia, pero no creo que nadie que haya construido algo significativo quiera que sigas adelante y sigas adelante cuando las cosas no están funcionando. Tienes que tener una señal para cuando se está moviendo en la dirección correcta, pero lentamente, versus cuando no se está moviendo en la dirección correcta en absoluto, o incluso cuando tu estrella del norte como humano comienza a cambiar y tienes que entender eso, y eso tiene que guiar tus decisiones. Así que me encanta esto. No se trata de ganar a toda costa. Se trata de si esto es lo que incluso quieres ganar, tal vez no. Y ahí es donde entra la fortaleza mental y la fuerza mental para tener esa conversación difícil contigo mismo para que puedas tomar la decisión correcta. Absolutamente, porque ¿cuántas veces empezamos algo y luego dices, no me di cuenta de que iba a ocupar tanto de mi vida? Está dañando tus relaciones. Está dañando ya sabes, estás a punto de divorciarte de tu esposa porque estás trabajando demasiado. Esta no es la mejor manera de vivir la vida. Hay otras cosas que son importantes. Exactamente. Y muchos de nosotros queremos aguantar porque piensan, no, me inscribí para esto, voy a hacerlo, o pensamos que estamos sufriendo por un propósito, como voy a trabajar 80 horas a la semana, y hasta que estoy como, ¿para qué? Si decides que esto ocupa y tus metas han cambiado y realmente no está en línea con tus valores, haz algo diferente, ¿está bien? Así que la fuerza mental tiene que tener un componente que esté vinculado casi a la inteligencia emocional, porque tienes que entender en qué dirección realmente estás yendo y por qué estás yendo en esa dirección. Y no solo de nuevo ganar a toda costa. Entonces, ¿la fortaleza mental requiere inteligencia emocional o tienes que mejorar tu inteligencia emocional para mejorar tu fortaleza mental? ¿Existe alguna correlación entre los dos conceptos? Sí, la hay. La definición de inteligencia emocional ha cambiado un poco con el tiempo, como sucede con muchos conceptos. Entonces escucho a la gente decir que realmente necesitas entender cómo se siente la persona con la que estás hablando. Pero si te pidiera que enumeraras tantas palabras de sentimientos como pudieras, podrías tener dificultades para redactar un documento de 10 páginas con palabras de vocabulario para las emociones.
Y lo haré con ejecutivos y puedo hacer una presentación. Toma un papel y un bolígrafo y escribe todas las palabras relacionadas con sentimientos que puedas en 30 segundos. Durante unos 5 segundos, estas personas son como humo saliendo del papel mientras escriben con tristeza y enojo. Luego llegas a un promedio de 5 palabras. Y luego empezamos a luchar incluso con nombrar una emoción. Y entonces, para muchas personas, ni siquiera somos capaces de reconocer nuestras propias emociones y mucho menos adivinar lo que otra persona está sintiendo. Cuando te pregunto cómo te sientes hoy, respondes, bien, bien. De acuerdo, las personas no usamos ese vocabulario cotidianamente. Podrías decir, sabes, tengo mariposas en el estómago. Nadie admite abiertamente sentirse un poco ansioso en el momento. Por consiguiente, no nos concentramos lo suficiente en cómo nos sentimos. Según la investigación, no somos muy hábiles para adivinar cómo se sienten los demás. Y sin embargo, tampoco estamos dispuestos a preguntar. Como que nadie dice, ¿sabes? Como, ¿estás seguro de que así es como te sientes hoy? Pareces un poco ansioso. ¿Qué ocurre? Es inusual que la gente tenga este tipo de conversaciones. Así que creo que parte de la fortaleza mental tiene más que ver con la autoconciencia y luego preguntar cómo y luego qué, cómo podrías estar sintiendo. Para hacer la pregunta y no pretender ser un lector de mentes, porque cuando escucho a la gente hablar sobre inteligencia emocional, a veces están hablando como este engaño psicológico de si entro en una negociación y te hago una pregunta y la respondes afirmativamente, entonces estoy 2 pasos por delante de ti y están como tratando de hacer todas estas cosas donde en lugar de simplemente averiguar cómo me siento, como sabemos por la investigación si voy a pedir un aumento, la última vez que debería hacer eso es cuando me siento triste, porque si digo, hey, me gustaría $10 más, una hora, y tú dices voy a darte 5, no contraatacaré a 750 porque estoy como, mi ego no puede manejar un golpe más a él hoy. Así que aceptaré un maltrato. Así que creo que si nos enfocáramos más en nuestras propias emociones y en ser conscientes de cómo me siento cuando entro en una situación, haría las cosas mucho mejor que tratar de jugar una partida de ajedrez donde no solo necesito saber cómo me siento, voy a adivinar cómo te sientes tú. Voy a hacer un movimiento basado en cómo creo que te sientes, porque el 99% de las veces creo que nos equivocamos. Si le dijéramos a alguien cómo se sintió la otra persona, y también nos falta autoconciencia. Hay mucha investigación sobre esto que me asusta. En uno de mis estudios favoritos, 2 personas estaban negociando. Ponen a las personas en parejas, les hacen negociar sobre objetos sin valor o lo que sea. Y al final del experimento les preguntan a las personas, ¿y fuiste un patán o te dejaste pisotear? Y luego le preguntaron a la otra persona que estaba en el otro extremo, ¿esta persona era un patán o se dejaba pisotear? Casi todos se equivocaron en comparación con cómo era la otra persona. Las personas que son como yo era un pusilánime. La otra persona es como, no, en realidad eras un patán. Así que el hecho de que ni siquiera podamos decir cuando estamos negociando si somos un poco cobardes o si somos exagerados, creo que habla volúmenes. A veces dirán que la opinión de los demás sobre ti no es asunto tuyo. Definitivamente es asunto tuyo. ¿Sabías que muchas personas vienen a terapia diciendo que no entienden por qué los han despedido de sus últimos 3 empleos? Soy una persona realmente educada, soy un trabajador incansable. Eso no es como te perciben los demás. Así que necesitas saber cómo te perciben. O las personas que tienen problemas de relación no saben que pueden parecer groseras o que pueden parecer insinceras. Así que en lugar de adivinar cómo se sienten otras personas, esta es una respuesta larga a tu pregunta sobre la inteligencia emocional, pero en lugar de adivinar cómo se sienten otras personas. Creo que nos iría mejor si nos enfocáramos en mis sentimientos y estuviéramos más abiertos a preguntar a las personas cómo me perciben cuando hablo en una reunión. ¿Parezco asertiva o parece que estoy furiosa y no tengo idea de lo que estoy hablando? No puedo controlar mis emociones, eso sería más útil. Pero creo que eso es muy inteligente, porque cuando realmente tienes un buen barómetro, una buena lectura de quién eres, entonces es donde puedes aplicar la fuerza mental de manera apropiada, porque si alguien piensa que eres, quiero decir, si no sabes cómo te perciben, de nuevo, mucha gente escucha este podcast, o como emprendedor de negocios, todo eso. Todos los que escuchan esto, que intentan lidiar con su trabajo, socio de negocios, empleado recién contratado o cónyuge en casa, están tratando de averiguar cómo se perciben ante los demás. Y a veces creo que, ya sabes, a veces es difícil para las personas con personalidades del tipo A, que son emprendedoras. Creo que a veces tienen un tiempo muy difícil, podría ser efectivo hasta cierto punto en el lugar de trabajo, pero luego traes esa mierda a casa y eso también va a ser bastante difícil para tu cónyuge, especialmente si al principio no eras así, pero luego sentiste que debías cambiar para tener éxito. No creo que debas cambiar tu personalidad, pero eso es tema para otra conversación.
para tener éxito. Creo que eso es algo en lo que casi como una trampa caen las personas, pero digamos que comenzaste una empresa, ahora tienes cientos de empleados y sientes que tienes que ser diferente. Luego traes esa mierda a casa. Bueno, es porque has perdido el sentido de quién eres. Y luego, si tu cónyuge discute contigo, bueno, no aplicas la fuerza mental y encuentras la voluntad de discutir de nuevo, tienes que hacer una introspección y darte cuenta de que no son ellos el problema, soy yo. Y la aplicación de la fuerza mental es en realidad poner en orden mis cosas y ser un buen compañero, no llegar al argumento con tanto fuego y munición como sea posible. Así que creo que esa pieza de autoconciencia, porque no quieres aplicar incorrectamente la fuerza mental tampoco. Tienes razón, hay un montón de herramientas y habilidades y necesitamos saber cuándo parte de la fuerza mental es saber cuándo sacar cada herramienta, ¿verdad? El cónyuge dice, oye, podría usar algo de ayuda con los platos. Realmente no vas a negociar. Haré 3 platos si tú haces 4. No es el momento de usar eso. O voy a calmarme antes de responder a tu pregunta. Hay todas estas herramientas y estrategias. Y parte de la autoconciencia es saber, sí, cuándo uso eso y funciona bien en esta situación en mi vida profesional, pero tal vez no en mi vida personal. ¿Hay alguna estrategia o porque cuando empezamos a charlar, sabes que hay estos eventos de la vida que aparecen de la nada y te descolocan totalmente? Y luego tú, sabes si no has estado practicando o buscando alguna forma de aumentar tu fuerza mental. Cuando estas cosas no te suceden, entonces cuando las cosas te suceden, sientes como si tu emoción se eleva, tomas malas decisiones. Existen prácticas diarias o cosas que puedes hacer cuando no está sucediendo nada malo que puedan aumentar tu fuerza mental para que cuando suceda algo malo estés mejor preparado para lidiar con ello. Sí, y la última vez que quieres como trabajar en tus músculos físicos es como levantar una caja pesada o levantar pesas ahora mismo y ponerla arriba, como si hubieras querido hacerlo el mes pasado. Así que creo que siempre es una buena idea trabajar en nuestra fuerza mental, sin importar cuán fuerte creas que eres. Y sé que he estado diciendo cosas como que no necesitas hacer todas estas prácticas de gratitud o meditación, pero esas son en realidad las prácticas que sí quieres hacer. No deseas que los malos hábitos te superen. Siempre podemos trabajar en los pensamientos que pasan por nuestra mente. ¿Tienes algo así como 60,000 pensamientos al día? La gran mayoría de ellos son repetitivos con lo que pensaste ayer, y muchos de ellos son falsos. Y tienes ciertos pensamientos sobre ti misma, de lo que eres capaz, de lo que no puedes hacer. Entonces, a veces solo aprender a preguntarte a ti misma, como, ¿qué tan cierto es este pensamiento? ¿Es un hecho o una opinión? Si estás pensando, oh, no soy buena negociando, ¿es un hecho o una opinión? ¿Podrías trabajar en eso? Y simplemente preguntarte de vez en cuando, ¿qué le dirías a una amiga con este problema? Si te equivocaste en el trabajo, ¿puedes volver a casa sintiéndote avergonzado por ese día? Lo he arruinado todo. ¿Qué dirías si mi amiga me llamara y me dijera eso? No, probablemente dirías que lo harás mejor la próxima vez. No es tan malo como crees. No diremos que lo arruinaste todo. Sí, a menudo nos decimos esas cosas. Así que aprender a practicar un poco más de autocompasión y un pensamiento un poco más realista ayuda mucho. Y luego simplemente ser más conscientes de cómo nos sentimos. Y entonces podría ser cuestión de imprimir una lista de palabras de sentimientos o simplemente Google palabras de vocabulario emocional. Imprímelo. Cuélgalo en el espejo del baño. Mientras te cepillas los dientes, ojalá 2 veces al día, en la mañana y en la noche, mira la lista y pregúntate, ¿cómo me siento ahora mismo? Y acostúmbrate más a nombrar esa emoción, sea cual sea, y luego pensar como, ¿cómo me afectó esta emoción hoy? Quizás estás ansioso por el examen de salud de tu abuela, y de repente mañana tienes una gran reunión. Es probable que lleves esa ansiedad a la reunión, pero sé consciente de ello. Está bien sentirse ansioso hoy. Entonces seré un poco adversa al riesgo al entrar a esta reunión. Esa autoconciencia ayuda mucho para que si en 3 meses o 6 meses te encuentras con una dificultad mucho mayor o una dificultad increíble, ya tienes algunas habilidades en tu cinturón de herramientas sobre cómo cambiar tu forma de pensar y cómo afrontar e identificar algunas de esas emociones que estás teniendo. Existe un modelo. Este modelo funciona así, ya sabes, incluso de nuevo, al principio. Estás diciendo que cuando eras niño no tenías nada. ¿Existe un modelo que los padres puedan enseñar a sus hijos para comenzar a construir esa fortaleza mental a una edad temprana? ¿Este modelo también les sirve? ¿Qué más podrían hacer? Sí, definitivamente. Esa fue la pregunta más común que recibí cuando publiqué mi primer libro. Los padres preguntaban cómo enseñar esto a los niños. Quiero que mi hijo de 12 años aprenda esto. Escribí un libro titulado 13 cosas que los padres mentalmente fuertes no hacen, y realmente se trata de cómo empezamos a enseñar estas habilidades a los niños cuando tienen 4 o 5 años y hasta los adolescentes. Y en parte se trata de no asumir la responsabilidad por las emociones de otros.
En la actualidad entretenemos a los niños cuando se aburren, cuando están tristes los animamos, cuando están enojados queremos calmarlos. Entonces, en lugar de hacerlo nosotros, ¿cómo les das las herramientas? Hay muchas cosas que podemos hacer de inmediato. Un kit de herramientas para niños pequeños, por ejemplo. Podrías tener un kit de herramientas físico, de aquí está tu kit para calmarte. Cuando estás enojado vas a buscar algo de esa caja, ese Play-Doh o algo que te ayude a calmarte. Y escribí un libro para niños también. Es para el rango de 8 a 12 años para que los niños mayores tengan el lenguaje, el vocabulario para que empiecen a aprender, ok, aquí está lo que haces cuando las cosas son difíciles y cómo superarlo, porque creo que es muy importante que comencemos a aprender estas cosas cuando somos más jóvenes. Concuerdo completamente. Todos los oyentes de este programa están muy centrados en el desarrollo personal. Así que ya aceptan estos conceptos, pero estos conceptos no existen en silos, ¿verdad? Tienes hijos y parejas. De hecho, eso es un punto interesante también. Es posible que su pareja o compañero de trabajo no esté escuchando esto. Alguien en su entorno no está escuchando este programa y desea apoyar a esa persona que atraviesa un momento complicado. ¿Hay alguna estrategia para ayudar a otros a superar una situación similar? La hay. Entonces, nuestra tendencia es a menudo dar consejos a las personas, ¿verdad? Si vienes a mí con un problema, estaré tentada a decirte rápidamente lo que deberías hacer. Pero lo que sucede es, digamos que empezaste a fumar cigarrillos. Mañana decidiste que fumar sería algo genial para ayudarte con el estrés. Al día siguiente dije que fumar es malo para la salud. Deberías dejarlo. Luego empiezas a contarme todas las razones por las que disfrutas fumar. En realidad, Amy me ayuda con mi estrés. Me hace sentir mucho mejor. Tomo un descanso cada 20 minutos para fumar y me encanta eso. Al decirte que no fumes, en realidad he aumentado las posibilidades de que sigas haciéndolo. Cuando damos una conferencia o consejos a alguien, suelen responder con todas las razones por las que no quieren hacerlo. Y tendemos a creer las palabras que salen de nuestra propia boca mucho más de lo que creemos las palabras de alguien más. Cuando digo que me encanta este mal hábito y explico por qué, en realidad lo arraigo más profundamente en mi mente. Entonces, lo que quieres hacer cuando estás ayudando a alguien más a construir fuerza mental o están pasando por un momento difícil es simplemente ser un buen oyente y hacer preguntas como, oye, si tienes alguna preocupación sobre fumar, pero no de una manera presuntuosa, sino para preguntar y tal vez dirán, sabes, realmente creo que cuesta mucho dinero. Oh, está bien, puede que no les preocupe que sea malo para sus pulmones, pero podrían decir que estoy preocupado por el factor financiero. Entonces vas con eso como, oh, realmente cuánto cuesta fumar estos días y luego me cuentas sobre eso y luego va a aumentar las posibilidades de que puedas crear algún cambio en tu vida. Así que creo que solo con hacer preguntas y dejando que las personas sepan que lo que sientan está bien. Alguien está pasando por un momento difícil y está realmente triste. A veces decimos, ay, ¿quieres ir a jugar a los bolos? Porque pensamos que deberíamos hacerte feliz por el día. Entonces, como que voy a sacarte de la casa. Iremos a cenar y te animaré. Y luego me siento genial conmigo misma al volver a casa porque te hice feliz hoy. Pero a veces las personas necesitan sentirse tristes y a alguien cercano que pueda tolerar su tristeza. En vez de decir que no, di que todo estará bien. Sé que las cosas se sienten muy oscuras en este momento. Cuando puedes decir eso a alguien, se sienten mucho más comprendidos y escuchados. Eso es lo que la gente suele necesitar cuando está en un mal momento. Las personas suelen resolver sus propios problemas, y especialmente pueden llegar allí cuando tienen a alguien con quien pueden compartir esa idea. Y si te piden tu consejo, por supuesto, diles, sabes, si estuviera en tu situación, creo que esto es lo que haría. Ser más cauteloso al aconsejar a las personas con frases como solo levántate y sal o si haces 10 y sea te sentirás mejor, ya que eso no siempre funciona. Sí. Creo que otra cosa que probablemente la gente... Si alguien está escuchando esto, probablemente está tratando de averiguar, ok, ¿cuándo debería, incluso en mi propia vida, cuándo debería aplicar la fuerza mental versus cuándo hay una situación que es tan abrumadora que realmente debería buscar ayuda profesional? Y no quiero dejar a las personas pensando que van a estar perfectamente bien mañana si comienzan a practicar estas cosas, porque obviamente eso no es realista, obviamente lleva un tiempo construir este músculo, así que tiene su consejo, o si alguien está escuchando esto, están tratando de encontrar una señal de que está bien, esta práctica que estoy tratando de incorporar no es suficiente para lidiar con la cantidad de trauma, dolor y estrés con los que estoy lidiando. Probablemente debería ir a hablar con alguien porque estos mecanismos internos no están funcionando al 100%.
¿Cuál es ese punto en el que sientes que la fortaleza mental no es suficiente y deberían ir a hablar con alguien? Si algo interfiere con tu funcionamiento por más de 2 semanas, como problemas para dormir por preocupación excesiva, cambios significativos en el apetito por tristeza o ansiedad, o dificultad para concentrarte en el trabajo debido a un evento, o si estás estresado en general y no te sientes bien, con dolores de cabeza y estómago frecuentes, es más probable que se relacione con la salud mental que con la física. La mayoría de las visitas a emergencias están relacionadas con problemas de salud mental, según estadísticas. Las personas tienen ataques de pánico y piensan que están teniendo un ataque al corazón. Muchas visitas a emergencias están más relacionadas con la ansiedad. Y los médicos recomendarán tomar medidas al respecto, pero a menudo no conectan a las personas con un terapeuta porque son los médicos de la sala de emergencias. Solo verifican que no morirás en ese instante y te mandan a casa. Siempre digo que si luchas con algo por más de 2 semanas, busca ayuda de alguien. Incluso si lo estás y solo quieres un chequeo para saber cómo estás, busca a un terapeuta. Solía ser que el antiguo modelo era que tenías que tener una enfermedad mental y tenías que apuntarte a terapia una vez que ya estabas deprimido. Afortunadamente, eso está cambiando. Si solo quieres saber en qué áreas podrías mejorar, entonces pregunta directamente, ¿o qué tipo de luchas podría tener en las que podría trabajar? ¿O qué problemas quiero abordar? Puedes llamar a alguien y decir, no estoy seguro de necesitar terapia, pero puedo simplemente entrar y comentarte algunas cosas. A veces es reconfortante saber que estás en el camino correcto, que tu situación es normal dadas las circunstancias, o que debes considerar. Si notas cambios y señales como estas, puede ser indicativo de que necesitas hablar con alguien. Y también podemos hacer eso, y que si tienes una pareja, un hijo, alguien más en tu vida que no obtendrá ayuda, es para que vayas a terapia, hables con un terapeuta y digas, esto es lo que está pasando. ¿Qué más puedo hacer para apoyar a la persona? Y a veces eso también hace una gran diferencia. Sí, creo que es un gran consejo. ¿Hay algo más? ¿Existen algunas creencias comúnmente aceptadas sobre la fortaleza mental con las que no estás de acuerdo? Cosas que la gente puede asumir como verdaderas, pero que sientes que son inexactas o que están haciendo más daño que bien. La gente suele decir que desearían ser mentalmente fuertes, pero no pueden debido a la depresión o ansiedad, lo cual es completamente falso. Justo como tiene más sentido cuando lo pensamos en términos de fuerza física. Ir al gimnasio y hacer ejercicio te vuelve físicamente fuerte y previene problemas de salud, pero aún podrías tener colesterol y presión arterial altos sin culpa tuya, por tus genes y experiencias de vida. La salud mental y la fuerza mental son lo mismo. Fortalecer la fuerza mental mejora tu salud mental. Pero si desarrollas algo como ansiedad o depresión, no significa que seas una persona débil. Esto implica que estás batallando con este asunto. Algunas de las personas más fuertes que he conocido luchaban con problemas de salud mental, pero aún así se presentaban cada día. Así que se trata de sus diarios y las elecciones que haces. Hay muchas cosas que puedes hacer para fortalecer la salud mental. Pero si desarrollas un problema de salud mental, busca ayuda sin dudarlo. Me encanta esa analogía también, porque muchas de estas, no sé si la salud mental hay algunas cosas predispuestas que puedes heredar de tus padres. No tengo idea, pero sé que en la salud física, quiero decir, te daré un ejemplo personal. Entonces mi abuelo ya ha fallecido. Él padecía de demencia de Alzheimer, una condición presente en la familia. Así que estoy intentando hacer lo mejor que puedo para hacer cosas que retrasen eso lo más posible. Afortunadamente vivió hasta finales de los años 90. Esa es una gran vida, pero aún así podría hacer todo bien. Podría ejercitarme a diario y sé que eso aún está en mi familia. Así que esto es simplemente una gran conversación sobre que no es tu culpa si algunas de estas cosas todavía te están sucediendo, no físicas, sino también mentales. Porque no puedes, ya sabes, no puedes controlar a lo que estás predispuesto. No puedes controlar muchas cosas que puedes hacer todo bien y aún así acabar en una situación no ideal. Veo a muchas personas que, tras pasar por algo traumático, sienten que deben levantarse de inmediato y decir que están bien. Estoy bien, aunque estén luchando porque sienten que eso también es una señal de fortaleza mental. Como si hubiera pasado por 7 traumas y estoy totalmente ilesa. Y tantas personas dicen cosas como, bueno, lo que no te mata te hace más fuerte. Pero no creo que eso sea cierto. Creo que a veces cuando pasas por momentos realmente difíciles, puedes salir con cicatrices y no necesariamente siempre sales mejor y más feliz o algo así. Y por lo tanto, no deberíamos minimizar nuestras experiencias de vida. Si algo te sucedió cuando eras niño o algo malo te sucede como adulto, no tienes que sentir que vas a salir y surgir más fuerte, especialmente al día siguiente.
Pero veo a muchas personas que creo que sienten esa presión de decir, no, eso no me molestó en absoluto, pero en realidad ni siquiera lo han abordado en absoluto. ¿Existe una forma adecuada de no solo lidiar con los traumas, sino también potencialmente usarlos para aumentar la fortaleza mental en el futuro? Como si algo te sucede, ¿cuál es la mejor reacción que realmente te ayudará? No beneficiarse. Beneficio es una palabra completamente incorrecta, pero utiliza la situación de manera que incluso en 10 años a partir de ahora, eso podría ser útil, aprendizaje o adición a tu fuerza mental. Sí, en los días posteriores a algo, sabemos que lo más importante que puedes hacer es, si acabas de pasar por un accidente de coche horrible o un desastre natural, cualquier sentimiento que sientas está bien, permítete sentir eso, ya sea que estés enojado, ansioso, triste, y obtener apoyo social. El apoyo social es como uno de los factores número uno de si tienes a alguien con quien puedes hablar y que puede relacionarse contigo, es mucho más probable que sientas que puedes superarlo. Gran parte de lo que sabemos sobre superar tiempos difíciles es nuestra capacidad para reconocer que tenemos fuerza interior y recursos que nos ayudan a superarlos. Y cuando estamos en un lugar difícil, a veces necesitamos que alguien más nos señale y nos recuerde que superaremos esto. Y solo escucharlo de alguien más puede ser bueno. Y luego, más adelante, cuando las personas pasan por experiencias traumáticas y sienten que de alguna manera las cambió, tal vez para mejor, a menudo es porque pueden decir, ¿sabes? Aprendí de ello. Desearía que no hubiera sucedido, pero aprendí algo increíble sobre mí misma y cambié. Sé que para mí hablar en público era mi mayor miedo en la vida. Así que no solo no hablé como en la escuela, sino que incluso en la universidad nunca levanté la mano, nunca dije una palabra. Di el elogio fúnebre en el funeral de mi esposo. Y déjame decirte, estos días hablar en público no da miedo en absoluto. Dar un elogio fúnebre en un funeral ya no es tan aterrador como hablar frente a una multitud de profesionales corporativos. Entonces, diría que algo positivo resultó de eso. Bueno, no fue una gran experiencia, pero al mismo tiempo ciertamente aprendí mucho y ya no me preocupo por las pequeñas cosas. Ya no tengo que preocuparme por vomitar antes de ir a la escuela a diario. Así que, de una manera extraña, sí, hay algunas cosas que surgieron de eso que creo que no habría podido experimentar si no hubiera pasado por esas cosas. Sí, creo que se trata solo de, creo que has hecho un punto realmente bueno, así que si pasas por algo traumático, no tienes que recuperarte y aprender de ello mañana. Pero puede haber cosas en el futuro que te evolucionarán como humano seguro, pero creo que el problema es cuando alguien intenta reprimir esas emociones en el momento en que ocurren porque sienten que así es como tienen que ser fuertes para todos los demás, cualquiera que sea la razón. Tienen que ser fuertes para ellos mismos, ser fuertes para todos los demás. Creo que eso es cuando, de nuevo, no soy un profesional, pero para mí eso tiene más sentido como por qué el trauma se implanta de esa manera. Eso puede, honestamente, impactarte 10, 20, 30 años en el futuro. Intentas reprimir cosas y lidiar con ellas muy rápido. Eso parece ser una muy mala idea. Sí, absolutamente. Y aunque sea tentador decir que no, estoy bien. Justo después de que sucede algo, que no quieres hacer eso. Está bien, entonces tienes 3 de no hacer. Quiero decir, tú escribiste el artículo, hiciste la charla TED, has armado el libro, pero ha pasado 1 minuto. ¿Habría un 14º algo que quisieras agregar al libro desde entonces o al artículo desde entonces que sientas que ha entrado en tu vida, que sería un gran 14º punto? Buena pregunta. ¿Sabes? No creo que así sea. Nunca pensé en desear haber agregado algo más al libro. Lo cual es interesante porque, de nuevo, escribí el libro basado en el artículo y el artículo era algo que me escribí a mí misma, pero ciertamente había estado pensando en ello durante años, aunque nunca había puesto la pluma en el papel, así que no creo que así sea. La alegría de ahora tengo 6 libros, así que he podido escribir sobre tantas cosas en todos los libros subsiguientes, pero nunca se me ocurrió algo que siento que faltaba en ese libro. Bien, es una lista completa, eso es todo lo que importa. Solo estaba curioso si habías visto algo o notado algo en ti mismo que no incluiste realmente. Pero eso es bueno, es muy, muy bueno. Pero, ¿sabes qué sería? Porque la salud mental, la fortaleza mental, en realidad diré lo mismo pero diferente. Déjame explicarte a dónde voy con esto. Así que la salud mental, la fortaleza mental, obviamente son temas muy de moda en este momento.
Cuando estás mirando nuevos problemas con los que la gente está lidiando o incluso estás investigando nuevas cosas que están afectando a algunos de tus pacientes, ¿cuáles son algunas cosas nuevas que estás observando o nuevas ideas o nuevos conceptos o nuevos tratamientos o incluso solo nuevos estresores, incluso en un mundo post-coronavirus disease 2019 con los que la gente está lidiando en este momento que crees que serían altamente relevantes que ves surgir una y otra vez? Supongo que si algo bueno salió de Coronavirus Disease 2019 es que la gente está hablando más sobre la salud mental. Y creo que la gente se ha dado cuenta de que si restas algo de tu vida, de repente todos estamos a solo un paso de tener algo como depresión o ansiedad de todos modos. Así que se ha vuelto mucho más común en la conversación. Pero por otro lado, una de las cosas malas que estoy viendo es que casi se ha diluido hasta el punto de que las personas que realmente están luchando se sienten casi desestimadas. Bueno, dirán, bueno, todos tienen ansiedad, ¿verdad? Todos experimentamos ansiedad, pero no todos padecemos un trastorno de ansiedad. Veo a personas que rápidamente dicen tener ansiedad social también. La persona no padece ansiedad social, simplemente puede ser un poco más introvertida que los demás. Veo que muchas de estas palabras se usan incorrectamente, como que todos son narcisistas o sociópatas hoy en día. Y veo que muchas de estas cosas se usan casi como un arma donde las personas las lanzan en las conversaciones y las usan como si fueran cosas cotidianas y las personas se diagnostican con cosas que no necesariamente tienen. Así que esa es una de mis grandes preocupaciones. Y supongo que la otra gran preocupación que escucho de las personas es cómo se sienten agotadas en estos días. Simplemente por sentir que no pueden desconectar el trabajo que comenzaron a hacer desde casa. Quizás durante la pandemia o en un mundo postpandémico, se sienten obligados a adelantarse y estar en una cinta de correr sin poder bajarse, quedándose despiertos hasta tarde para hacer más trabajo para el día siguiente. Y luego mañana aún no sienten que están adelante y sienten que se están quedando cada vez más atrás. Diariamente, las personas están estresadas por el dinero y no saben cómo lidiar con ello, especialmente en la economía actual. La gente dice que necesita seguir mejorando, pero no sabe cómo hacerlo. Y no tengo tiempo para nada. Y mientras tanto sienten que su salud mental quizás está sufriendo, pero luego no saben qué hacer al respecto. Por lo tanto, me preocupa el agotamiento y las personas que sienten que necesitan ser más productivas, pero no pueden serlo en este momento. Bueno, creo que eso se relaciona con eso. Incluso quieres ganar el juego que estás jugando. Creo que el agotamiento proviene de eso. Creo que el agotamiento proviene de las personas que sobrevaloran la resiliencia y lo hacen a toda costa y nunca se rinden. Y no se enfocan lo suficiente en tener la fortaleza mental y la autoconciencia y la inteligencia emocional para entender, ¿es esta la dirección en la que realmente quiero avanzar? Y quiero decir, hay muchas razones por las que esto es así, pero ya sea por la cultura del esfuerzo, o el coronavirus, disease 2019, o el aumento del costo de vida, es como esta tormenta perfecta de todas estas tonterías que está causando este estrés. Y para esa persona que siente que está en esta rueda de hámster, simplemente devuélvelo a la fortaleza mental. ¿Cuál sería el consejo para que al menos por un segundo puedan pausar, quitar el pie de esa cinta de correr y luego entender las acciones que pueden tomar para comenzar a moverse en la dirección correcta, incluso si no es táctico al principio y solo es psicológico? Porque ese sería el primer paso. Sí, a veces se trata de identificar y conocer cuáles son tus valores fundamentales en la vida. ¿Estoy viviendo según mis valores? Es fácil desviarse del camino cuando decimos que valoramos a la familia, pero trabajamos 120 horas semanales. Entonces, ¿es realmente el tipo de vida que quiero vivir? Debemos dar un paso atrás o la vida nos pasará por encima. Nos involucramos en todo esto sin preguntarnos qué es lo que realmente valoro. ¿Y mi vida refleja eso? Y una buena manera de hacer eso es obtener cierta distancia psicológica donde quizás hagas esa prueba en la que finges que tienes 100 años y estás mirando hacia atrás en tu vida. Y simplemente dices, ¿qué me haría decir, vaya, esa fue una vida bien vivida? Quizás sea tener $5 millones en el banco, o no, quizás no lo sea. Quizás pienses que nadie pondrá eso en mi lápida. Ella seguramente fue productiva. ¿Qué quiero que la gente diga? Era una persona agradable y realicé algunas acciones amables. Pasé mucho tiempo con amigos y familia. Tal vez no tenía una casa o un auto lujosos, pero en cambio hice otras cosas. Así que para realmente sintonizar con cuáles son tus valores y si estás viviendo de acuerdo a ellos. Y para garantizar que nuestras vidas lo reflejen, a veces, cuando trabajo con padres y con niños, hago una charla durante el día en la que hablo con los niños y les pregunto, si tus padres fueran a una reunión de padres y maestros mañana, ¿qué les gustaría más probablemente escuchar decir al maestro?
¿Eres el niño más inteligente o el más amable de la clase? Y como el 99.9% de los niños dicen, mi mamá quiere que sea el más inteligente de la clase. Esa noche les preguntaré a los padres qué preferirían escuchar. Y ya sea solo porque los padres piensan que esto es socialmente apropiado, pero muchos padres dicen, no quiero que mi hijo sea amable. Entonces vamos a casa esta noche y preguntamos a tu hijo qué piensa que es. Reflexiona sobre la frecuencia con la que hablamos de amabilidad en casa en comparación con cuánto preguntamos si se hizo la tarea y solo piensa en esas pequeñas cosas en nuestras vidas. E incluso si no tienes hijos, como lo que realmente se refleja en tu vida con dónde pasas tu tiempo, a dónde va tu dinero, tu calendario y tu chequera, son bastante reflejo de muchas cosas en tu vida. Esto refleja cómo te gustaría pasar tu tiempo para que, cuando tengas 100 años y mires atrás, pienses que tu tiempo en tus 30, 40 o cualquier década fue realmente bien aprovechado. Muy buen consejo, de acuerdo. ¿Dónde pueden las personas conectarse contigo, obtener más de tu contenido? Tu libro estará disponible en Amazon. Incluiré algunos enlaces en las notas del programa para que la audiencia sepa a dónde dirigirse por más información. Claro, mi sitio web es Amaimorin LCS Lover como en licensedclinicalsocialworker.com. Allí puedes encontrar información sobre mis 6 libros y acceder a mi podcast, The Mentally Stronger Podcast, con la terapeuta Amy Morin. Y discutimos estrategias para construir fuerza mental 2 veces a la semana. Tengo un invitado los lunes y hago un episodio en solitario los viernes. Y hablo sobre todo lo relacionado con volverse mentalmente más fuerte. Si pudieras mirar atrás y decirle a tu yo de 20 años una cosa, ya sea sobre tu trabajo, la fuerza mental o cualquier otro tema, ¿qué le dirías? Dado que has tenido una gran carrera con varias etapas, me encantaría conocer tu perspectiva. Si pudieras volver atrás y darle un consejo a tu yo de 20 años, ¿cuál sería? Disfruta el viaje. Va a ser una aventura increíble con muchos altibajos, pero simplemente disfruta el viaje y no te preocupes demasiado por lo que va a suceder en el futuro. Gracias.